Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Después intentaremos que nos hagan ellos solos. A ver. Ah, vale. A ver si os sale a vosotros. ¿Queréis hacerla solitos? Venga. Venga, va. A la de una. Damos el pie. A la de una. A la de dos. Y a la de tres. Tinc un conill blanc amb pates marrons que de ben menut s'amaga en racons. Tinc un conill blanc amb pates marrons que corre de día y a la nit dorm. Muy bien. Muy bien. Esto está muy bien. Bueno, ahora tenemos un cuento en castellano también que es muy divertido, por supuesto, como todos los cuentos. Y se titula El topo que quería saber quién le había hecho eso en la cabeza. Vamos a ver qué le pasaba a este topo. Bueno, vamos a empezar a contar este cuento, pero antes os tengo que... ¿Ah, sí? Pero eso yo creo que va a ser un poco Muy divertido. diferente. ¿Sabéis qué es un topo? ¿Conocéis a los topos? ¿Sí? Ah, pues yo lo voy a explicar. Un topo es un animalito que vive debajo de la tierra. Como vive debajo de la tierra, todo lo ve siempre oscuro. Entonces, como lo ve todo siempre oscuro, está un poco cegato, como yo. Entonces tiene unos ojos muy chiquitines. Y este cuento cuenta la historia de lo que le pasó un día a un topo, ¿vale? Bueno, pues la historia, el cuento se llama El topo que quería saber quién le había hecho eso en su cabeza. Empezamos. Todo empezó cuando un día el topo asomó su cabeza por su agujero para ver si había salido el sol. No se oye. Espera, chicos. A ver, vamos a probar una cosa, Cuidada. ¿Se oye? Bueno, ya, Más o menos. Sí, sabe mucho. No se oye mucho. La idea era que le había caído al topo una cosa grande, marrón, que parecía una salchicha. Y encima le había caído encima de su cabeza. Y el topo pero muy enfadado, miradlo, muy enfadado, dijo: ¿pero qué ordinariedad es esta? ¿Se puede saber quién me ha hecho eso encima de mi cabeza? Y entonces el topo, como era tan corto de vista, ya lo había dicho antes que no veía muy bien, se fue a mirar quién le había hecho eso encima de su cabeza. Paseando, vio una paloma que iba volando y le preguntó: Oye, ¿has sido tú quien ha hecho esto encima de mi cabeza? Y la paloma le dijo: ¿Yo? Yo eso no lo he hecho, yo eso lo hago así. Y fijaros, plis, plas, un gotero número y blancurro se estrelló en el suelo, justo al lado de la pata del topo, y le salpicó el piso. Así que como el topo vio y descubrió que no había sido la paloma quien le había hecho eso encima de su cabeza, siguió buscando. Y mientras iba paseando, vio a un caballo que tomaba hierba en el prado. Y le dijo al caballo, muy enfadado: Oye, caballo, ¿has sido tú quien me ha hecho eso encima de mi cabeza? Y el caballo le dijo: ¿Yo? ¡Ih! Ni hablar. ¡Ih! Yo eso lo hago así. Y mirad, ¡pof! 5 boñigas marrones y redondas cayeron pesadamente, casi rozando al topo. Y el topo se quedó muy impresionado. Así que con el topo, como había descubierto que no había sido el caballo quien le había hecho eso encima de su cabeza, siguió buscando. Y mientras buscaba y paseaba, vio que pasaba por allí una liebre. Y le dijo a la liebre, muy enfadado: Oye, liebre, ¿has sido tú quien me has hecho eso encima de mi cabeza?
Y la liebre le dijo, yo ni hablar, yo eso lo hago así. Y 15 balines redondos silbaron al lado del oído del topo, que tuvo que dar un salto muy arriesgado para que no le cogieran. Y como el topo había descubierto que la liebre tampoco había sido quien le había hecho eso encima de su cabeza, siguió paseando. Y paseando, vio una cabra que estaba pasando en el prado y le dijo muy enfadado, oye cabra, oye, ¿has sido tú quien ha hecho esto encima de mi cabeza? Y la cabra le dijo, yo, no, yo eso lo hago así. Y tac, un montón de pelotillas de color bombón rodaron por toda la hierba. Y escuchar al topo casi le gustaron. Y así como el topo había descubierto que no había sido la cabra quien le había hecho eso encima de su cabeza, siguió paseando a ver si descubría quién había sido. Y entonces vio a una vaca rumiando en el prado y le dijo muy enfadado, oye vaca, ¿has sido tú quien ha hecho esto encima de mi cabeza? Y la vaca le dijo, no, yo eso lo hago así. Y ¡plas! ¡Chaf! ¡Plof! Un pastelón marrón verdoso se chafó en la hierba, muy cerca del topo. Y el topo se alegró, pero muchísimo, de que no hubiera sido la vaca quien le hubiera hecho eso encima de su cabeza. Así que el topo siguió su camino para descubrir quién le había hecho eso encima de su cabeza, cuando vio a dos cosas negras zumbando. Y pensó, creo que esta vez me van a poder ayudar. Se acercó y cuando se acercó, porque ya sabéis que es un poco cegato, vio que eran dos moscas gordas y negras que estaban comiendo. Y estaban comiendo encima de una cosa redonda que olía muy mal. Y el topo les dijo, oye, ¿me podéis ayudar y decirme quién me ha hecho esto encima de mi cabeza? Y las moscas le dijeron, espera un poco. Y se subieron encima de su cabeza y empezaron a zumbar. Y después de un rato contestaron, está claro, ya lo sabemos, esto ha sido un perro. Y dijo el topo, ¡un perro! Por fin ya sabía el topo quién había sido. Y además conocía al perro. Era Hermenegildo, el perro del carnicero. Así que el topo, deprisa, corriendo, raudo y veloz, se fue corriendo a buscar al perro, a Hermenegildo. Y cuando llegó allí, ¡plin!, una bichuela diminuta y negra aterrizó justo en la cabeza del perro. Y feliz y contento, el topo volvió a desaparecer dentro de su agujero.